Muy bien, muchachos. Bueno, vamos a continuar con este nuevo tema. Espero que todos estén viendo la pantalla, la pizarra, así se esté compartiendo bien. Bueno, entonces el tema que vamos a comenzar a revisar lo vamos a titular como trabajo mecánico y energía. Y energía, bueno, mecánica. Lo titulo de esta manera porque va a ser ese orden el que vamos a revisar las cosas. Primero vamos a repasar o reentender, porque seguramente a ustedes ya este término les es bastante familiar, el concepto de trabajo mecánico. Y vamos a finalizar con un principio físico muy importante, que es la llamada conservación de la energía mecánica, que que muchas veces les va a aparecer a partir de este momento. Entonces, a ver, ¿recuerdan ustedes cómo les definieron, si es que así fue, lo que es el trabajo mecánico? ¿O cómo entienden ustedes el trabajo mecánico? Pague el mic, ¿Cómo? Perdón. que se escucha mucho ruido. Ya tienes el micro, escucha, yo. Bueno, creo que ya se silenció el micrófono, pero bueno, entonces les preguntaba, ¿no? ¿Qué recuerdan ustedes sobre qué es el trabajo mecánico? Empezaremos por ahí. Pues es una magnitud, ¿no? Ajá, ok. Es una magnitud y se mide por los joules. Ok, eso es muy importante. La unidad de medida son los joules. En el sistema internacional así será. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué pudieras acordarte? A ver, no, pues creo que ya. A ver, deje hago memoria. Ujú. Sí, yo creo que todos tenemos al menos como que alguna idea, ¿no? O sea, no iniciamos tal vez en cero, iniciando este concepto. Entonces, bueno, algo importante, claro, son las unidades. El trabajo mecánico en el sistema internacional se va a medir en joules. Este, y, este, eh, y esta unidad, como veremos, la comparte con el concepto de energía. Entonces, aunque conceptualmente hablando son distintos, sí tienen en común esa unidad de medida. Entonces, habrá que ser muy cuidadoso cuando estamos hablando de energía o cuando estamos hablando de trabajo. Porque, bueno, aquí las unidades no nos van a ayudar como para distinguirlas, ¿no? Ok, entonces, a ver, el trabajo mecánico o el concepto de trabajo mecánico, ¿cómo surge? Bueno, recordemos lo que nos decía la segunda ley de Newton. Vamos a considerar esta idea, muy, muy simple. Imaginemos que tenemos un objeto que se está moviendo, bueno, que se puede mover, para empezar, en el eje X. Entonces tiene una masa. Para que ese objeto se pueda poner en movimiento, ¿qué necesitamos hacer? ¿Aplicar una fuerza? Así es. Tenemos que interactuar con ese objeto a través de una fuerza. Esa fuerza, por ejemplo, de forma muy, muy general, la podemos dibujar así, ¿no? Imaginen que este, esto es una caja que con muchas cosas en su interior que pueden ser pesadas, y atamos una cuerda a esta caja y la comenzamos a jalar en alguna dirección. Entonces, en efecto, para poderla hacer que avance, o sea, que se desplace, necesitamos aplicarle una fuerza. Sin esa fuerza, ese objeto pues estaría ahí quieta de manera pues indefinida. Muy bien. Entonces, este,
hay algo que sucede. Esta fuerza, aquí voy a ponerlo así mejor. Esta fuerza puede estar cuando actúa sobre el objeto, ¿qué es lo que va? ¿Cómo sabemos que sí se está moviendo? ¿Cómo sabemos que esa fuerza que estamos aplicando sí está logrando mover esta caja? Porque es mayor al... está aplicando una fuerza... ¿Cómo me explico? Imagina que no hay fricción. Para que, digamos, vamos a tratarlo más de simplificar esto lo más que se pueda. No hay fricción. Imagina que eso es sobre una duela, ¿no? Bien pulida. ¿Cómo sabemos que en efecto esa fuerza que se está aplicando sí está moviendo el objeto? Porque hay un desplazamiento. Exactamente. ¿Y qué es el desplazamiento? ¿Recuerdan? Un cambio de posición. Exactamente. O sea, para notar que algo en efecto se está moviendo, es que vemos que su posición cambia, que no se mantiene fija. Por ejemplo, en 2 segundos se encuentra más hacia la izquierda o más hacia la derecha, a los 30 minutos ya se encuentra más alejado. Entonces, como que esa manera así muy sencilla, muy intuitiva, nos da pie a decir, este objeto se movió. Hace unos 30 minutos estaba al lado mío y ahora se encuentra 3 metros adelante de mí. Entonces, ese objeto se ha desplazado, se ha movido. Entonces, en efecto, para que ¿cuándo sabemos que esa fuerza está moviendo el objeto? ¿O cómo sabemos que lo está moviendo? Pues lo desplaza, cambia su posición. Entonces, este efecto que se está generando en el objeto de cambiar su posición a través de una fuerza, lo vamos a, digamos, cuantificar a través de una nueva cantidad llamada trabajo mecánico. Entonces, el trabajo mecánico, así de manera muy general, vamos a entenderlo como lo siguiente. Es el producto de la magnitud, noten aquí mucho cuidado, de la magnitud del desplazamiento de un objeto multiplicado por la componente de la fuerza paralela al desplazamiento. Entonces, el trabajo mecánico es simplemente lo que se obtiene de multiplicar el desplazamiento que ha experimentado un objeto por la fuerza paralela o componente paralela de esa fuerza al desplazamiento. ¿Esto qué quiere decir? En nuestro ejemplo aquí mostrado al lado. Vean, pues lo voy a ponerlo, voy a copiar esta figura, este cuadrito, más adelante. Entonces, gracias a esta fuerza, este objeto se ha desplazado en esta dirección. Se movió en la dirección X positiva. Se encontraba en X0 y después se ubica en la posición XF, X final. Y si recuerdan ustedes, el vector desplazamiento se construye restando la posición final menos la posición inicial. Eso les va a definir un vector. Un vector que vamos aquí a representar de esta manera, en verde. Vean, en color verde, ese es el vector desplazamiento. Que, si lo recuerdan, lo denotamos así. Delta R. Pero noten, la fuerza tenía una cierta inclinación. Estaba haciendo entonces, tenía respecto al desplazamiento un cierto ángulo. Un ángulo que vamos a llamar teta. Y vamos a asumir que ese ángulo no cambia en todo este proceso de jalarlo hacia la derecha. Entonces, el trabajo mecánico es lo que se obtiene de considerar esta componente horizontal, la que está en azul.
multiplicada por todo lo que, por el desplazamiento que efectuó este bloque, por ejemplo, o esta caja. Visto de esta manera, considerando el ángulo que se forma entre el desplazamiento real que se obtuvo y la dirección de la fuerza, ¿no eso les es familiar? Lo voy a poner de esta manera, vean. O sea, esta figura lo que nos está diciendo es, tenemos el vector desplazamiento. Vamos a poner como delta R. Este vector me dice, como me habla de que el objeto en cuestión se ha desplazado, se ha movido. Pero esta fuerza en general puede tener esta dirección. Y entonces vean, por definición, el trabajo mecánico contempla la componente de la fuerza paralela al desplazamiento. O sea, si bien la fuerza, vamos a decirlo así, son 5 newtons, lo que aplicamos de manera efectiva sobre la caja para moverlo, esos 5 newtons, no todos ellos se invirtieron en jalar esa caja por la misma dirección que tiene, por la dirección en la que se aplicó. De hecho, de manera efectiva, la única que sí la componente que se empleó para jalar la caja es justamente esta componente. La componente, vamos a llamarla X. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a ponerlo de esta manera. En el ejemplo de la figura, el trabajo mecánico efectuado por la fuerza F aplicada a un cierto ángulo θ para producir un desplazamiento en la caja a lo largo del eje X es, de acuerdo a la definición, nos dicen, el trabajo mecánico lo vamos a llamar W. ¿Ok? Mucho cuidado con no confundirlo con el peso. El peso, recuerden siempre, es un vector. Aquí es una cantidad escalar. Entonces, el trabajo mecánico se calcula como la componente de la fuerza que es paralela, estas líneas indican que es paralelo, componente paralela al desplazamiento, en este caso al desplazamiento R que efectuamos. De hecho, lo voy a poner como módulo. Así, módulo del desplazamiento. ¿Qué forma tiene esta componente paralela? O sea, la componente X. ¿Cómo se relaciona esta componente X con el módulo y el ángulo en que aplica esta fuerza? Por el coseno, ¿no? Con el coseno. ¿Explícitamente a qué es igual? ¿Al módulo de la fuerza? Sí. Por el coseno del ángulo que se forma entre el eje X positivo y la fuerza, ¿no? O el vector fuerza. Muy bien, así. Pero visto de otra manera, si organizamos esto, a ver si les resulta familiar. F, el módulo de la fuerza, por el módulo del desplazamiento, por el coseno del ángulo que se forma entre ellos. ¿Eso a qué es igual? Esta última expresión, no sé si les es familiar. Son los módulos de dos fuerzas, bueno, de dos vectores, multiplicándose, y además el coseno del ángulo θ. Y justamente este ángulo θ resulta
que es el ángulo que se forma entre el vector desplazamiento y el vector fuerza. Esto, muchachos, noten que es igual a lo siguiente. ¿Cómo se llama esa cantidad? Eso que quedó en azul, ¿qué nombre recibe? Es trabajo, profe. Lo que está en azul. O sea, esa operación que se está indicando ahí en color azul, ¿qué nombre recibe? La operación, pues es un producto, ¿no? Ajá, pero ¿cómo se llama? Sería producto punto. Así es, exactamente. Lo que está aquí mostrado en azul, recuerden ustedes, es el producto punto o producto escalar de los vectores F, el vector fuerza, y el vector desplazamiento. Y es una cantidad escalar. Entonces, de manera general, o sea, aquí está mostrado para el eje X nada más, pero de manera general, muchachos, el trabajo mecánico es el producto escalar de la fuerza que se aplica sobre un objeto y el desplazamiento que se está efectuando sobre el mismo. Pues vamos a ver un ejemplo de esta parte. Ok, entonces aquí podemos establecer una definición más general posible. Entonces, le decimos de la expresión anterior, de la expresión anterior, podemos generalizar al trabajo mecánico como el resultado de realizar el producto escalar entre el vector fuerza que se aplica sobre un objeto y el desplazamiento que sobre este se efectúa. Entonces, así es como lo vamos a entender. De manera general, ese es el trabajo mecánico. El producto escalar del vector fuerza
con el vector desplazamiento. Sus unidades de medida, como ya lo mencionaban, la unidad de medida, mejor dicho, la unidad de medida del trabajo mecánico es el joule. Joule se define como un newton por un metro. Es la fuerza que se aplica a un objeto, es la fuerza de un newton que se aplica para poder desplazarlo un metro. Entonces, eso es el joule. Entonces vamos a ver unos ejemplos aquí bastante rápidos para no solamente entender lo que es el trabajo mecánico, sino también recordarnos un poquito sobre el producto escalar. Entonces, veamos. Ejemplo. Calcule el trabajo mecánico que se efectúa en cada caso. Cuando a una caja de masa M se le aplica las fuerzas enlistadas. A ver, entonces, inciso A, vamos a calcular lo siguiente. Bueno, para el caso de una fuerza F igual a, voy a ponerlo así, 6 newtons I más 4 newtons J, genera un desplazamiento R igual a 4 newtons, 5 newtons I más, perdón, aquí no son newtons, son metros. 6 metros J. El segundo va a ser el siguiente, B. Dos fuerzas F1 igual a 5 newtons I más 3 newtons J y F2 que va a ser igual a 8 newtons I menos 5 newtons J producen un desplazamiento que vamos a llamar R igual a menos 4 metros I más 5 metros J. Con estos dos, para empezar. Entonces aquí tenemos el vector fuerza para el primer caso, el vector desplazamiento para el primer caso, la fuerza, aquí tenemos dos fuerzas en el segundo inciso, con estas direcciones respectivamente y produciendo el desplazamiento que ahí se muestra. Entonces, para el primer inciso, ¿cómo determinamos el trabajo mecánico? Inciso A. El trabajo mecánico, W, efectuado sobre la caja es. Entonces, utilizando la definición más general para el trabajo mecánico, sabemos que este es igual a el producto escalar del vector fuerza con el vector desplazamiento.
¿Cómo tenemos que proceder entonces en ese problema? Obtenemos el módulo de la fuerza, del vector fuerza, Ajá, y el vector de desplazamiento. ok. Y se multiplican. Se multiplican, pero hay un detalle ahí, porque, a ver, vamos Y a... es is con is y jotas con jotas, ¿no? Ok, a ver, entonces vamos a ver... Pero si se saca el módulo, eso no importa, ¿no? A ver, ¿qué es lo que nos convendría hacer? Porque aquí hay que entender el problema. O sea, hay que entender qué es lo que está sucediendo. Y para ello vamos a apoyarnos del diagrama, ¿no? De estas fuerzas. Entonces, a ver, en el primer inciso, la fuerza F tiene dirección 6i y 4 newtons J. Entonces, a ver, serían, en este caso, serían 6 newtons en la dirección I y 4 newtons en la dirección J. Ahí está. Cada cuadrito representa una unidad. Entonces aquí está nuestro vector F. Y el desplazamiento que produce sobre un bloque, ¿ok? Vamos a anotarlo con otra flecha, nuestro vector, y vamos a tomar, son 5 metros y 6 hacia arriba. Ahí está. Vean. Es así como, a ver, perdón. Ahí está. Vean, esta fuerza, la dada en el problema, está aplicando de esta manera, en esta dirección, dada por el vector en amarillo. Y el desplazamiento que se realiza sobre la caja está dado por el vector en rojo. Pero noten ustedes que esta fuerza totalmente no se invierte, no todo ese valor de la fuerza se invierte en mover a la caja. De hecho, es una componente nada más. De hecho, es la componente paralela. Así. Aquí se forma 90 grados. La componente que genera el trabajo mecánico es esta que dibujo ahora aquí sobre el vector R en color azul. Esta componente, esta línea en azul, es la componente paralela al vector R, que es el que va a producir el desplazamiento. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes, bueno, nos falta, si queremos determinar el trabajo mecánico, considerando el módulo de ambas fuerzas, nos está haciendo falta un detalle importante. ¿Cuál es ese detalle? Que no conocemos el ángulo que se forma entre estos dos vectores. ¿Sí lo notan? Vean aquí. Este es el ángulo que es el que se estaría formando dentro del triángulo rectángulo aquí marcado. Y este es el ángulo que en la definición de F de los módulos por el coseno del ángulo θ es el que se necesita y no lo tenemos. Entonces, esa opción que se propone no es la más adecuada, sino que hay que utilizar la otra definición del producto escalar, que nos habla de multiplicar componente a componente y después sumarla. Entonces, las componentes del vector F son 6 newtons en la dirección Y más 4 newtons en la dirección J. Y esta cantidad la vamos a tener que multiplicar de manera escalar con el vector desplazamiento. En este caso, el vector desplazamiento, ¿qué forma tiene? Nos dicen
que es de 5 metros y 6 metros J. metros y más 4 metros. No, perdón, 4 metros no, son 6 metros. ¿Y eso cuánto da? Es 30 joules en I y 24 joules en J. Bueno, me llama la atención el resultado porque ¿qué nombre recibe este producto? Escalar. ¿Qué nombre recibe, perdón? Es producto punto. Producto punto o producto escalar. Y como resultado, ¿qué debemos de encontrar? Unidades escalares. Ok, Bueno, escalares. así es. Y un escalar, por ejemplo, el tiempo. Se me ocurre, el tiempo, o la masa, o la temperatura. Al ser escalares, al ser cantidades físicas escalares, significa que no tienen dirección. Basta con conocer el valor numérico y la unidad que le corresponde. Entonces, si reportan el valor de 30 joules I más 24 joules J, no es correcto. Sí, ¿Cuál es el resultado entonces de esto? 54 joules. 54 joules, así es. Ahí está entonces nuestro resultado. El trabajo mecánico efectuado por esta fuerza para producir el desplazamiento aquí mostrado por el vector en rojo es 54 joules. Es una cantidad escalar, no hay que asignarle ninguna dirección. Simplemente el número 54 con la unidad de medida, en este caso joules. Ok, entonces vean que el análisis es algo que ya habíamos hecho cuando vimos vectores. En concreto, multiplicación de vectores. Entonces, si no recuerdan, sería muy bueno, sí tendrían que regresarse a ese tema para recordar, ¿no? Cómo es que se operan el producto. Y sobre todo, recordar la diferencia que existe entre el producto vectorial y el producto punto. Un producto escalar. ¿Preguntas con este primer ejemplo? Entonces, No. ¿ok? En este momento tal vez esos 54 joules no les representan nada. Ok, bueno, ok, encuentro que ese es el trabajo mecánico, pero bueno, ¿y esto qué, no? O sea, ¿qué me está diciendo sobre el movimiento de, de mi objeto o qué está pasando, ¿no? Porque bueno, al final, esos 54 joules, bueno, pues, ¿para qué me sirve conocerlos, no? Ese número ¿de qué me está, o sea, ¿cuál es la parte Para práctica? ver,
puedes mover o no la caja. Para ver si puedes mover o no la caja. O bueno, el objeto que Ujú, quieras. El que quieras que se claro. realice un desplazamiento. Claro, en general, ¿no? Cualquier objeto. Sí. Sí está relacionado con esa parte, con el movimiento. Y lo va a hacer de una manera muy, ¿cómo decirlo? Bueno, justamente por eso el tema sí se los planteé. Trabajo mecánico y energía mecánica. O sea, ahorita nos vamos a concentrar en entender cómo calcular, saber primero qué es el trabajo mecánico, cómo calcularlo, y después viene la otra parte, la siguiente pieza de este rompecabezas, que es la energía. Y en concreto, algo que conocemos, que tal vez ya han escuchado, la energía cinética. Entonces, este 54 joules, por ejemplo, que se obtuvo, puede que en ese momento no les resulte, o sea, pues es un número que tiene unidades muy bien, pero que tal vez no queda claro qué está diciéndonos, ¿no? Cuando introduzcamos el concepto de energía cinética, estos 54 joules ya nos van a decir algo. Por ahora, preocupémonos simplemente por entender que el trabajo mecánico, en general, es el producto escalar del vector fuerza y el vector desplazamiento. Pero que en efecto sí va a estar relacionado con esta parte del movimiento. De hecho, ese es digamos, el agregado que vamos a tener una vez que repasemos un poco esto del trabajo mecánico. Bueno, relacionado con el procedimiento de este ejemplo, ¿alguna duda, muchachos? Una vez más, ¿por qué no se empleó la definición de producto escalar igual a módulo de los vectores por el coseno del ángulo? Porque no tenemos justamente ese ángulo. No conocemos el ángulo que existe entre el vector f y el vector r. Por esa razón no nos fue útil esta definición. Si hubiésemos tenido el dato del ángulo, lo podemos ocupar sin ningún problema. Me refiero a esta ecuación, a esta. Bueno, sigamos con el siguiente inciso. El inciso B nos dice que hay dos fuerzas, en este caso, que van a producir un desplazamiento. ¿Qué tendremos que hacer en este momento? O sea, ¿qué sugieren ustedes para determinar el trabajo mecánico en el inciso B? No sé si será correcto, pero hacer la suma de las dos fuerzas. ¿Con qué finalidad? O sea, al hacer eso, ¿qué estarías obteniendo? La fuerza resultante, ¿no? De las dos que permiten que este objeto se esté moviendo. Exactamente. Exactamente. Lo que debemos determinar en esta ocasión es, por ejemplo, la fuerza resultante, ¿no? Porque recordemos nuevamente segunda ley de Newton. Aunque sobre un objeto estén actuando dos, tres o múltiples fuerzas, vectorialmente el objeto va a responder o se va a mover en la dirección de la fuerza resultante. Entonces lo mismo va a suceder aquí. El desplazamiento que estamos aquí observando se va a realizar debido a una fuerza resultante. Aunque estén aplicándose, como en este caso, dos fuerzas, la fuerza resultante es la que va a generar, en todo caso, este trabajo mecánico efectivo. Entonces, a ver, antes de hacer el cálculo, vamos a hacer un esquema rápido, al menos para visualizar cómo es en este caso la aplicación de fuerzas. La primera fuerza nos dicen que son 5 newtons y 3 newtons respectivamente en el eje X y Y. 5 y 3. Ok, entonces en este diagrama dibujamos 5 y 3. Entonces ahí tenemos la fuerza 1. La fuerza 2 nos dicen que es 8 newtons y menos 5 newtons J.
8i y menos 5 newtons. Entonces aquí dejamos 8 newtons y menos 5 j. Ahí está. Muy bien. Y el desplazamiento va a ser, bueno, que se observa en este objeto es 5 metros i más 5, bueno, menos 4 metros i más 5 metros j. Menos 4 y más 5. Entonces vamos a visualizarlo de esta manera. Déjenme ver, aquí estamos bien. Son 8 menos 5, 5 y 3. Muy bien. Esas serían entonces, vectorialmente serían la imagen que tenemos que tener en cuenta. Entonces, esta es la fuerza 2. Acá tenemos la fuerza 1. Y el vector de desplazamiento, el vector R. Entonces, el trabajo mecánico efectuado por dos fuerzas sobre la caja se calcula obteniendo primero la fuerza resultante. Aplicada sobre el objeto. Entonces, la fuerza resultante, pues como bien ustedes saben, se calcula sumando vectorialmente, componente a componente, estas fuerzas. Entonces, la fuerza F1 nos dicen, vale 3 newtons I más 3 newtons J. Cinco y 3, perdón. Cinco newtons I más 3 newtons J. Más la siguiente fuerza. Nos dicen en este caso que vale 8 newtons I menos 5 newtons J. 8 newtons I menos 5 newtons J. ¿Cuánto vale entonces la fuerza resultante? Sería 13 newtons, ¿sí? Serían 13, ok, muy bien, 13 newtons, sí. Menos 2 newtons. Menos 2 newtons en la dirección J. Entonces, ¿en qué cuadrante está este vector? Del cuarto. Cuarto cuadrante, ¿no? Muy bien. Entonces, la vector resultante se anda dibujando como en esta dirección, ¿no? Bueno, ahí por el método del paralelogramo uno lo puede determinar de manera muy precisa. Pero bueno, basta con simplemente identificar que el vector resultante se encuentra en el cuarto cuadrante. Bueno, ahora sí, ya que tenemos el vector resultante, procedemos a calcular el trabajo mecánico. Entonces, para este caso, concretamente, el trabajo mecánico, W, se calcula como el producto escalar del vector fuerza resultante en esta situación, F sub R, multiplicado escalarmente, aquí va el punto, con el vector desplazamiento. Entonces aquí abrimos paréntesis. Podemos anotar el vector que hemos calculado. Ahí está. Siguiente es producto punto.
con el vector de desplazamiento. ¿Cuánto resulta este? Este nos dieron el valor de menos 4 metros y más 5 metros j. Menos 4 metros y más 5 metros j. Muy bien, ¿y eso cuánto les da? 42 joules. A ver. ¿Cuánto ya al final les da? Es 42. ya el producto o solamente estamos obteniendo esta componente. Bueno, este resultado. Es menos 62. Menos Ya 62. Ok, ya todo, ok. Sí, porque sí, no. Sí, sí, sí. Era menos 62 joules. Menos 62. Sí, ok, muy bien. Sí, es eso. Entonces vean que ahora en este caso, para el inciso B, obtuvimos como resultado un trabajo negativo. Y anteriormente, por ejemplo, para el inciso A, obtuvimos un resultado, bueno, un trabajo positivo. ¿Qué es lo que estará pasando aquí? O sea, no sé si a ustedes les esté causando como intriga esto, dado que si nos han enseñado que el trabajo es fuerza por distancia, ¿no? Casi creo que así, muy religiosamente nos lo han dicho, que el trabajo es igual a fuerza por distancia. Pero desde esta definición más general, en el que asumimos que el trabajo mecánico se puede obtener como el producto escalar entre el vector fuerza y el vector desplazamiento, que el trabajo mecánico, porque aquí creo que está bien hecho el cálculo, resulta negativo. Algo que tal vez cuando nos dicen que el trabajo mecánico es fuerza por distancia, pues pareciera que no, o sea, este resultado negativo no tiene sentido, ¿no? Pareciera que es algo raro. Bueno, resulta entonces, este ejemplo me lleva a la siguiente parte, que también forma parte de entender qué es el trabajo mecánico. Entonces, el trabajo mecánico es una cantidad, como hemos visto, es una cantidad escalar, eso ténganlo muy presente. Es una cantidad escalar que puede ser positiva o negativa. Cuando W es positivo, ¿de acuerdo? Cuando el trabajo es positivo, es mayor a 0 joules, se dice que se ha efectuado un trabajo sobre el sistema. Cuando W, o sea, cuando el trabajo mecánico es menor a 0 joules, es decir, negativo, se dice que se ha realizado trabajo desde el sistema. O sea, al sistema me refiero al objeto, al cuerpo que se esté analizando en concreto. O sea que se podría decir, profe, una pregunta. Sí, ¿Se podría decir que el objeto se movió solito?
No, porque para moverlo necesitas aplicar una fuerza. Ajá. Ajá, Ajá, pero al decir que se produce desde el objeto, ajá, se puede a lo mejor un automóvil, ¿no? sí. Pues el automóvil sí se necesita una fuerza, Ujú, pero ¿cómo se dice? Bueno, ya está, digamos, ese mecanismo incluido dentro del auto, ¿no? ujú. Entonces, ¿se puede decir que ahí aplica ese concepto? No como lo estás pensando. No como lo estás pensando. A ver, la aclaración justamente con las palabras. A ver, fíjense. A ver, de hecho sí va a ser importante, yo creo que dibujarlo. A ver, vamos a dibujar el vector resultante que nos está haciendo falta aquí. Déjenme aquí poner el fondo. A ver, según el resultado nos dio 13 newtons y 2 newtons, menos 2 newtons. Ok, entonces a ver. Déjenme ver aquí. Son 13 newtons y 2 newtons hacia abajo. Ok, entonces creo que anda por acá el vector resultante. Perdón. Ahí está. Entonces, el vector resultante para ese problema es el vector en blanco. ¿De acuerdo? Ese es el vector resultante en el problema número 2. Déjenme aquí mover eso un poco porque si no se va a mover muy junto todo. Oye, está. A ver, quiero que comparen el primer caso donde se obtuvo un trabajo positivo y el segundo donde se obtuvo un trabajo negativo. A ver. Y quiero que en el segundo caso, claro, lo que hay que considerar es la dirección de la fuerza resultante, ¿no? Porque esa fue la que va a realizar el trabajo debido a las otras dos. A ver. ¿Qué diferencias hay en estos vectores? Entre el vector desplazamiento en cada caso y el vector fuerza o fuerza resultante en cada caso también. A ver, ¿qué notan en estos dos casos? A ver, voy a indicar aquí el ángulo que se forma entre el vector resultante y el vector R en el segundo caso. A ver, el ángulo vendrá a ser ese ángulo teta. En el primer caso, cuando cuando el trabajo mecánico es positivo, noten que el vector fuerza y el vector desplazamiento apuntan casi en la misma dirección, o al menos podemos decir que están en el mismo cuadrante. Cuando en el segundo caso el trabajo mecánico nos resulta negativo, ¿en qué cuadrantes están existiendo estos vectores? En el segundo cuadrante, profe. En el segundo cuadrante, en el segundo caso, el vector resultante y el vector desplazamiento. Entonces, vean bien, es el vector fuerza resultante en el segundo problema, en el inciso B. O sea, el vector en blanco y el vector desplazamiento, el que está en azul. Sí, ok, entonces es en el cuarto cuadrante el vector resultante.
¿Y el desplazamiento y el vector de desplazamiento? Ese está en el segundo. En el segundo cuadrante. Ok, Ajá. entonces, en general, estos dos vectores están, digamos, el ángulo que hay entre ellos supera los 90 grados. Para tenerlos de esa manera, el ángulo que hay entre ellos, sí o sí, supera los 90 grados. Entonces, cuando recuerdan lo que nos decía la segunda ley de Newton, cuando se aplica una fuerza sobre un objeto, el movimiento que va, la aceleración que va a experimentar ese objeto va a tener la misma dirección que la fuerza que se está aplicando. ¿Están de acuerdo? Es lo que nos dice la segunda ley de Newton. O sea, no hay que perder de vista esa importante ley. Entonces, en el inciso inciso A, ¿qué dirección tendrá la aceleración que se le estaría produciendo sobre ese objeto? ¿Cómo sería esa aceleración, esa dirección de aceleración en comparación al vector de desplazamiento? Tendría la misma dirección. ¿Cómo, perdón? Tendrían la misma dirección. ¿Quiénes? La aceleración y el vector de desplazamiento. La fuerza. La aceleración tendría la misma dirección que el vector, que la fuerza, para empezar. Entonces, ahora, comparando esa aceleración, ese vector de aceleración, con el desplazamiento mostrado en color rojo, vemos que son casi iguales, casi tienen la misma dirección. El vector de aceleración, el vector F, apuntan al menos en el mismo cuadrante. Ambos apuntan hacia, digamos, hacia el noreste. Eso va a significar, muchachos, que como resultado, el objeto va a ganar velocidad. Y como está ganando velocidad, eventualmente va a ganar velocidad, es por esa razón que el trabajo mecánico es positivo. Y por eso se dice que se ha efectuado un trabajo sobre el sistema, porque de alguna manera lo que le estamos haciendo es hacerle algo al movimiento del objeto para que vaya ganando mayor velocidad. Ese es el efecto que tiene esa fuerza. ¿Qué estará pasando en el inciso B? ¿Hacia dónde se va a producir la aceleración que se genere por esa fuerza resultante que se aplica? Hacia la izquierda, profe. La aceleración producida por esa fuerza, la fuerza en color blanco. Ah, ok. Hacia el sureste, digámoslo así. Ok, hacia el sureste o cuarto cuadrante. Muy bien. Pero el objeto, ¿hacia dónde se está moviendo? Según esto. Hacia arriba, bueno, hacia el noroeste. Hacia el noroeste. Ok, muy bien. Entonces, a ver, piensen esto muy bien. A ver, tenemos un objeto cuyo desplazamiento es hacia el noroeste. Y la fuerza que se le aplica, la fuerza resultante, está generando una aceleración en la dirección sureste. Casi sureste, ¿no? Porque no son 45 grados en sí. Pero, a ver. Si notan que hay, pues casi podemos pensar que apuntan en direcciones opuestas. Sí. Y entonces, ¿cuál sería el resultado que podríamos esperar al observar la velocidad de este objeto? Se podría decir, profe, que el objeto es más fuerte que... Ajá, o sea, la fuerza que lo está tratando de mover. Uh-huh. O sea, por ejemplo, si yo a lo mejor jalo, bueno, un carro, ¿no? Ahora Ajá. sí, un carro Sí. está acelerando, pero está enganchado a una grúa
pues lógicamente la grúa es más tonelaje, Ok. tiene más fuerza. Entonces, el carro, por más que arranque, nunca va a jalar a la grúa. Y la grúa sí lo va a jalar a él. Algo así Ok. podría ser. Ajá. Ok. Yo, profe, bueno, se me ocurre algo. Tal vez sea un Sí. poco loco, pero, por ejemplo, está una pared y pegado a la pared está un balón de fútbol. Entonces, al momento de patear contra la pared, como en vez de irse, bueno, sí se va contra la pared, pero rebotó y se fue para allá. Ujú. Puede ser. A ver. No soy seguro cómo poder aplicar el ejemplo de la pelota en este caso, porque pero el de la grúa, en todo caso, sí podríamos, o sea, sí podría ayudar a entender esto. A ver, imaginen que, por ejemplo, es un auto, es justamente un auto que se está desplazando en la dirección del vector en azul, en el inciso B. O sea, el auto se mueve en esta dirección. Y ese auto está atado, mediante alguna cadena, algún mecanismo, a la grúa. Y la grúa, digamos, va a jalar a este objeto, ¿no? Entonces, en la dirección que está aquí planteada por el vector en blanco. Entonces, imaginen que el auto ya se está moviendo. O sea, tiene una cierta velocidad que lo hace dirigirse en esta dirección, hacia el noroeste. Pero la grúa aplica una fuerza que tira hacia el sureste. ¿Qué va a pasar eventualmente con la velocidad de ese automóvil? ¿Qué podría suceder? Si, como dicen, por ejemplo, la grúa tiene una mayor inercia. Pues la velocidad sería en reversa, ¿no? Bueno, desde el punto de vista del auto. O sea, el punto de vista del automóvil, ¿qué estaríamos registrando? O sea, sí en el automóvil, o sea, sí hay que analizar el automóvil. Pero ¿qué estaría pasando con su velocidad? De manera gradual o de manera más específica. O sea, con el módulo en todo caso. ¿Es negativo? El módulo. O sea, vean, para que vean, el carro está apuntando hacia ¿cómo se llama? Hacia el suroeste, hacia el noroeste, hacia el segundo cuadrante. ¿Saben ustedes, bueno, o se espera tal vez que termine siendo vencido y al final la grúa es la que gane y lo mueva hacia su dirección, ¿no? Hacia el cuarto cuadrante? ¿Es lo que esperan? ¿Es lo Sí, que puede ¿no? suceder? Ok, muy bien. Ok. Pero para que eso suceda, o sea, para que haya un cambio en la dirección del movimiento, ¿qué tiene que pasar con la velocidad del objeto? Gradualmente. Se tiene que acercar al cero e invertirse. Exactamente. Entonces, si tenía una velocidad de, ¿qué les gusta? Por decir un número, 30, no, bueno, 15 kilómetros por hora. Aquí va muy más. Después de eso, con esa velocidad, como dicen, se tiene que acercar al cero. O sea, ¿qué pasó con su velocidad? Hasta tocar ese valor. Disminuye. Disminuyó, exacto. Exactamente. En ese proceso, su velocidad se fue perdiendo. Fue perdiendo velocidad. Cuando logra cambiar de dirección, es decir, cuando la grúa logra jalar al vehículo, notarán que el vehículo ahora se mueve en la misma dirección que la fuerza. Bueno, esa situación, esa segunda parte no nos interesa. Nos interesa justamente en la primera, es decir, cuando el vehículo tiene la intención de irse en el cuadrante 2, pero se aplica sobre una fuerza que comienza a tirar hacia el cuarto cuadrante. Entonces, ¿qué va a pasar con la velocidad? Debido a esta fuerza,
y en esta dirección aplicada. Ya lo mencionaron. ¿Qué pasa con esa velocidad? Cero. Va a disminuir. Antes de llegar al caso así muy drástico de que sea cero, vamos a asumir que va disminuyendo. O sea, lo que sí tenemos garantía es que va a ir disminuyendo. Ajá. Eso, muchachos, es justamente lo que estamos queriendo decir aquí con el inciso, con el caso número 2. Cuando el trabajo es negativo, se dice que se ha realizado un trabajo desde el sistema, es decir, que le estamos haciendo algo al sistema para cambiarle su velocidad, irla disminuyendo. Se la estamos, la expresión, vamos a irla drenando, se la estamos quitando. Y esa es la razón por la que el trabajo mecánico sale negativo. Es decir, en general, que el signo del trabajo mecánico nos está diciendo si al objeto le estamos inyectando algo que vamos a conocer como energía para observar un aumento o una, en este caso, o inyectando energía para observar un aumento en su velocidad. Pero por el contrario, si la fuerza que le aplicamos se opone a la dirección de movimiento, lo que vamos a observar es que el objeto va a perder energía. Le estamos ahora quitando energía, que vamos a llamar cinética. ¿Y qué tanto le estamos quitando? Pues el equivalente a 62 joules. Esa es la interpretación de estos signos. Cuando se dice que hemos realizado un trabajo sobre el sistema, quiere decir que hemos modificado la energía que tiene, y vamos a definirla a continuación, la energía que tiene ese objeto para que aumente su velocidad. Cuando el trabajo mecánico es negativo, decimos que se hace un trabajo desde el sistema, es decir, que la fuerza es tal que le ha quitado energía cinética y lo que observamos es una disminución en su velocidad. Es lo que significan esos dos signos. ¿Por qué se dice que es un trabajo sobre o desde el sistema? No sé si con esto queda claro, o sea, cuál es la interpretación de estos signos y cómo se relacionan con lo que ustedes ya saben, o sea, que intuitivamente ya conocen sobre lo que se ha revisado, porque si notan eso guarda mucha relación con la segunda ley de Newton. Si a un objeto ustedes le aplican una fuerza en la misma dirección en la que se mueve, ¿qué es lo que van a generar? Pues una aceleración. ¿Y qué es una aceleración? Pues ganar velocidad. ¿Qué pasa justamente con este ejemplo? Vean la fuerza de fricción. ¿Hacia dónde se mueve? En ese momento, ¿hacia dónde se movía el surfista? Hacia la derecha. La fuerza de fricción, ¿hacia dónde apuntaba? Hacia la izquierda. Como resultado de esto, ¿qué sucedió con la velocidad del surfista? Pues se fue perdiendo hasta llegar al reposo. Es decir, que desde el punto de vista del trabajo mecánico, podemos decir que la fuerza de fricción realizó un trabajo se realizó un trabajo desde el sistema debido a la fuerza de fricción. Es decir, le fuimos quitando, le fuimos robando este concepto de energía, de manera que el objeto pues terminó totalmente en reposo. Es decir, que si hacemos el cálculo del trabajo mecánico debido a esta fuerza, encontraremos que independientemente del número, va a tener un signo negativo. Eso es lo importante que hay que recordar entonces con el trabajo mecánico, que tiene dos signos, y dependiendo del signo, implica que algo le estamos haciendo a la velocidad del objeto. Lo estamos cambiando ya sea para incrementarla cada vez más o para irla disminuyendo. ¿Preguntas, comentarios con esta parte? Por ahora no.
Ok, entonces, bueno, para finalizar esta introducción, voy a comentar lo siguiente. Cuando hay fuerzas no constantes, y vamos a indicar lo siguiente. Dependen de la posición. El trabajo mecánico efectuado por tales fuerzas se calcula ¿cómo? Ok. Aquí hay un dato interesante. No todas las fuerzas van a ser constantes. Hasta este momento hemos trabajado puras fuerzas constantes. La normal, peso. La fricción no es una fuerza constante. Es un ejemplo de fuerza no constante. Bueno, ¿qué pasa? Supongamos que tenemos un objeto en la posición aquí, dada por el vector R0. Aquí está el objeto, aquí es su posición inicial, y queremos desplazarlo hasta un lugar donde su posición esté dada por este vector, la posición final. Bueno, puede ser que sobre este objeto podamos aplicar alguna fuerza o actúa alguna fuerza, pero que no es constante. Esto quiere decir que la fuerza, dependiendo en qué punto nos coloquemos, va a estar cambiando. Esto que estoy dibujando en azul sería la fuerza que está actuando. Entonces, conforme vamos avanzando, vemos que la fuerza cambia de dirección, incluso puede cambiar de módulo. ¿Ok? Entonces, sobre esta trayectoria, lo que estamos observando es que la fuerza que actúa sobre nuestro objeto a mover no es constante. Entonces aquí tenemos la fuerza F. Entonces la pregunta es, ¿cómo determinamos el trabajo mecánico debido a esta fuerza que se mantiene variable? Bueno, lo que hay que hacer entonces es considerar pequeños avances, pequeños desplazamientos. Vean, aquí considero un desplazamiento. A este desplazamiento voy a llamarlo, como es muy pequeño, lo vamos a llamar delta, o mejor, delta R, R1. Al siguiente desplazamiento que podamos construir, lo vamos a llamar delta R2. Y así sucesivamente, ir construyendo o considerando desplazamientos más y más pequeños. De esta manera, el trabajo mecánico se va a construir como la suma de las fuerzas que son dependientes de la posición, okay, f de x, así lo voy a poner, por cada uno de los desplazamientos que están actuando o que estamos considerando. Vean aquí, bueno, que es punto, producto punto. Y aquí es desde la primera, desde R1, esta suma va desde el primer índice hasta el último. Vamos a decir que tienen n, ¿no? O sea que el último que anda por acá arriba, cerca del punto final, es el desplazamiento enésimo. ¿Ok? Eso es lo que estaríamos, así se estaría calculando el trabajo. Cuando estas fuerzas, cuando la fuerza que se está aplicando cambia con la posición, no es constante. Pero lo que uno puede hacer aquí es ganar, o sea, lo que uno va a hacer es, para ganar mayor certeza del trabajo que se está aplicando sobre el objeto para desplazarlo del punto cero al punto final, es asumir estos desplazamientos muy, muy pequeños. De tal manera que lo que vamos a obtener es lo siguiente.
De manera general, muchachos, cuando la fuerza es función de la posición, lo que vamos a tener es lo siguiente, que el trabajo mecánico se calcula de manera vectorial de este modo. Como la integral del vector fuerza, que depende de la posición, depende de R, punto, un vector diferenciamiento. Es así como se calcula el trabajo mecánico de forma general. Esta definición no la estaremos revisando para un caso muy simple, digamos fuerzas en el eje X, por ejemplo. Pero debe quedar claro que la versión más general habla o se refiere a cuando las fuerzas no son constantes. Y esta técnica o esa integral bueno, quiero que noten lo siguiente. Aquí está integrando el producto de vectores. O sea, es una integral, vamos a decirlo así, vectorial. Bueno, en el curso de cálculo vectorial que tienen ustedes en su plan de estudios para el siguiente semestre, ustedes van a explotar este tipo de procedimientos. ¿Ok? Pero bueno, aquí al menos debe quedar claro que con la herramienta matemática correcta, pueden ustedes calcular el trabajo mecánico efectuado ya no por fuerzas constantes, como fue los ejemplos que se vieron aquí con anterioridad. Las fuerzas aquí son constantes, sino que ya pueden abordar casos en los cuales la fuerza esté cambiando con la posición. Y eso no es limitante para poder determinar el trabajo mecánico. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esos nada más se los comento para que, quede constancia de que en general el trabajo mecánico no es simplemente fuerza por distancia, sino que es, en el sentido más estricto del concepto, una integral que se realiza a través de la trayectoria que une sus puntos inicial o su posición inicial y la posición final, a lo largo de la cual van a mover un objeto bajo la acción de esa fuerza. ¿Comentarios, preguntas con esta parte, muchachos? Sobre todo también con la parte de la interpretación de los signos en un trabajo, el trabajo mecánico. De mi parte no, profe. Ok, bueno, entonces por hoy estaremos terminando aquí. El día de mañana veremos, ahora sí, consideremos la otra parte que les decía del rompecabezas, que es la llamada energía, para que entonces ahora sí tal vez quede con mayor claridad este signo, ¿no? Esta interpretación de los signos positivo y negativo en el trabajo. Pero para ello necesitamos hablar del concepto de energía. Entonces, esta sesión solamente fue sobre el trabajo mecánico. Muy bien, muchachos, entonces si no hay una pregunta, algún otro comentario, estamos terminando nuestra sesión aquí y estaremos escuchando entonces el día de mañana. Está bien, profe. Sí, profe, nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego, muchachos, excelente día. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Gracias, profe.